10 negritos se fueron a cenar, uno de ellos se asfixió y quedaron 9. Bueno, esta canción, ¿verdad? Tan inquietante, marca un poco el ritmo del análisis de hoy. Uf, sí, pone los pelos de punta solo escucharla. Totalmente. Nos vamos a centrar en fragmentos clave de los primeros capítulos y también del epílogo, que es, bueno, revelador, de 10 negritos de Agatha Christie. Una obra maestra del misterio, desde luego. El objetivo es explorar cómo se construye ese misterio inicial, ¿no?, que te atrapa tanto, cómo se nos presentan esos personajes, que están todos ahí atrapados, Con sus secretos a cuestas, claro. y por supuesto cómo se desvela al final quién está detrás de todo, quién es el artífice. Así que, venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Una isla, un anfitrión misterioso y 10 invitados con mucho que ocultar. Ya la premisa es potente, ¿eh? Potentísima. Y el propio escenario ya es casi un personaje más. La Isla del Negro. Ajá. Aislada, ¿eh? Una casa moderna, pero con ese nombre tan siniestro, no. Por la forma de las rocas. Sí, que parece una cabeza. Escalofriante. Y los rumores sobre el dueño, que si un millonario, que si una estrella de cine, nadie sabe bien quién es Owen. Y es este Owen el que consigue llevar a 10 personas muy distintas a la isla. Y fíjate cómo lo hace, no es una invitación cualquiera, ¿eh? No. Son invitaciones súper personales, o sea, no es algo genérico. Cada una está pensada para tocar la fibra sensible de cada invitado. Exacto. Pues qué sé yo, la necesidad de dinero de Philip Lombard o Vera Clayton, que intenta huir de su pasado, ¿no? Claro, el tema del niño. O la nostalgia del juez Wargrave, que recibe esa carta falsa de una amiga. O incluso Emily Brent, tan suya, tan rígida, que acepta unas vacaciones gratis. Sí, es como si este Owen conociera perfectamente sus puntos débiles. O sus secretos, o lo que desean, vamos. Es que parece que los ha estudiado a fondo. Totalmente. Lombard, por ejemplo, el aventurero un poco, bueno, sin escrúpulos, ¿no? Le ofrecen pasta por un trabajo misterioso. 100 guineas, que no estaba mal para la época. Ya te digo. Vera, la institutriz, marcada por lo de Cyril, pues una oferta de trabajo como secretaria. El juez Wargrave, la carta falsa de Lady Constance. El general MacArthur, la promesa de compañía, ¿no?, para sacarle de su aislamiento. Que se sentía un poco apartado, sí. El doctor Armstrong, un cheque muy generoso por una consulta, sí, discreta, apelando a su ambición. Y a tapar quizás algún error pasado, ¿no?, que también lo tiene. También, incluso Blor, que llega con nombre falso, ¿sabes? Como Davis, contratado para vigilar a los demás, supuestamente. Una coartada perfecta en teoría. Y los Rogers, el matrimonio de servicio, que los contratan por agencia y ni siquiera han visto a los Owen. Lo fascinante de todo esto es esa meticulosidad. Desde el minuto cero. Sí. Sugiere un conocimiento súper íntimo y una planificación, brutal. Y esa firma, ¿no? U.N. Owen, o iniciales parecidas. Que luego descubren lo que significa. Claro, que es la pista macabra. Unknown, desconocido. Y todo lo organiza a través de un intermediario, Isaac Morris, que prepara todo el terreno, sin tener ni idea de que él va a ser una de las primeras víctimas. Lo elimina antes incluso de que empiece la función principal. Una pastilla para la indigestión, supuestamente. ¡Qué fuerte! Y bueno, la llegada a la isla. Eso ya va subiendo la tensión, ¿eh? Sí, poco a poco. El viaje en la lancha con Fred Naracot, el barquero, él mismo ya piensa que son un grupo raro. No le cuadran, ¿verdad? No, dice que no parecen la clase de gente rica que él esperaba. Y nota algo más. La casa es muy lujosa, sí, pero está aisladísima. El aislamiento es clave, claro. Dice que si hay mal tiempo, se pueden quedar allí atrapados días. Y cuando llegan, ¿qué pasa? Que los anfitriones no están. Nadie. Solo los Rogers, el servicio. Y ella, Mrs. Rogers. Naracot nota que parece asustada, pálida. Ya empieza el mal rollo, ¿no? Ese aislamiento es fundamental, claro. Convierte la isla en una ratonera perfecta. Exacto. Sin escapatoria posible una vez que se cierra la trampa. El propio lugar físico aumenta la presión psicológica sobre ellos. Y dentro de esa ratonera, la presión sube otro escalón. Vera Clayton encuentra en su habitación la letra de la canción 10 negritos. Enmarcada. Ahí está. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, realmente interesante. Porque en la cena, todos ven en el centro de la mesa 10 figuritas pequeñas de porcelana. 10 negritos. 10 negritos. La conexión es inmediata. Y escalofriante.
El nombre de la isla, la canción en las habitaciones, las 10 figuritas. Es que el uso de la canción infantil es una de las genialidades del libro, ¿eh? Totalmente. No es solo un detalle macabro, es la estructura del crimen. Es el guión. Claro. Funciona como un guión premonitorio que el asesino sigue, al pie de la letra. Imagínate el terror de los personajes cuando empiezan a darse cuenta. Que cada muerte encaja con una estrofa. Y las figuritas que van desapareciendo son el marcador visual de esa cuenta atrás. Es terror psicológico puro y duro. Es brutal. Bueno, la cena empieza más o menos tranquila, ¿no? Una calma tensa antes de la tormenta. Sí, intentan mantener las formas. Pero de repente, ¡pam! Una voz impersonal, clara, que retumba en la sala y empieza a acusar a cada persona, uno por uno, incluidos los Rogers. A todos. De crímenes pasados que quedaron sin castigo. Crímenes muy específicos, además. Y no son crímenes cualquiera, ¿eh? Son muertes de las que son responsables, al menos moralmente, pero que la ley, bueno, pues no pudo o no quiso castigar. Claro, eso es importante. Negligencias fatales, actos de crueldad, cobardía. Todo disfrazado de accidente o de deber cumplido. Wargrave, por ejemplo, acusado de influir en un jurado para condenar a un inocente. Sexton, ¿verdad? Eso es. Vera, de dejar que se ahogara el niño. Cyril, Lombard, de abandonar a unos nativos a su suerte en África. Los Rogers, de dejar morir a su patrona, Jennifer Brady. La reacción, claro, es el caos. Mrs. Rogers se desmaya directamente. Normal. Hay negaciones, enfado, confusión. Descubren que la voz sale de un gramófono. Escondido, sí. Que lo ha puesto en marcha Rogers siguiendo órdenes escritas de Owen. Y es ahí cuando se dan cuenta de la firma. Ulick Norman Owen. U.N. Owen. Unknown. De desconocido. Ahí les cae la ficha. Esto plantea una pregunta importante, ¿no? Sobre la justicia. Si la justicia formal falla, ¿qué pasa? Claro. Los personajes intentan justificarse, claro. Wargrave dice que cumplía con su deber. Vera, que fue un accidente. Lombard, que era la ley de la selva. Emily Brent se escuda en su moralidad estricta. Pero ya nada es igual. No. La desconfianza ya está sembrada. Y en medio de todo ese lío, Blore tiene que admitir que no es Davis, de Natal. ¿Que ha mentido? Y Lombard confiesa parte de la verdad sobre por qué está allí. Aunque, bueno, se calla lo del revólver. Que lleva un revólver, ¿sí? La fachada de respetabilidad empieza a caerse a trozos. Y casi sin tiempo para digerir las acusaciones, la canción empieza a cumplirse. Anthony Marston, el joven el guaperas arrogante. El dios nórdico, le llaman. Ese. Brinda por el crimen así en plan chulo y de repente se ahoga. ¿Zas? El doctor Armstrong mira la bebida. Cianuro. Muerte instantánea. Uno de ellos se asfixió. Y poco después, Rogers se da cuenta de que falta una figurita de porcelana en la mesa. La primera. ¿Suicidio? Hombre, Marston no parecía el tipo, ¿no? Asesinato. Empieza el miedo de verdad. Es que la idea del suicidio, sobre todo en alguien como Marston, tan vital, tan pagado de sí mismo, chirría mucho. Pero es la segunda muerte la que lo confirma todo. A la mañana siguiente, Mrs. Rogers no despierta. Muerta. Muerta mientras dormía. Armstrong le había dado un sedante la noche anterior, después del desmayo, pero jura que la dosis era inofensiva. Y seguramente lo era. La segunda estrofa. Uno de ellos no se pudo despertar. Y falta otra figurilla. La segunda. Aquí ya no hay duda posible. No. La conexión es explícita. Las muertes, la canción, las figurillas que desaparecen, confirma que hay un plan deliberado. Y aterrador. El asesino está en la isla. Está entre ellos. Y está siguiendo ese guión macabro. La sensación de trampa, de ratonera, se vuelve asfixiante. Las muertes, claro, continúan, una tras otra, siguiendo implacablemente las estrofas de la canción. El pánico se apodera de todos, la sospecha. Se acusan unos a otros. Es la desintegración del grupo. Pero la solución real, ¿quién era el asesino? ¿Cómo lo hizo? Eso permaneció oculto. Incluso después de que la policía encontrara los 10 cadáveres en la isla. Parecía un enigma perfecto, irresoluble. Exacto. Scotland Yard se encontró con un callejón sin salida total. 10 muertos, en muchos casos sin señales de lucha, ninguna pista de alguien de fuera, nada. Hasta que, tiempo después, un barco pesquero encuentra una botella. La famosa botella. Con un manuscrito dentro. La confesión. Y la identidad del asesino es el mayor shock de todos.
El juez, Lawrence Wargrave, El propio juez. había estado allí todo el tiempo, haciéndose pasar por una víctima más. Increíble. Sus motivaciones, como explica él mismo en la confesión, son, bueno, escalofriantes es poco. A ver, cuéntame. Tenía una dualidad muy marcada desde niño. Una fascinación profunda por la muerte. Casi un instinto sádico, dice él. Uf, Pero a la vez, un sentido de la justicia muy, muy férreo. Se hizo juez, en parte, para satisfacer esa fascinación, de forma indirecta, ¿sabes? Juzgando los crímenes de otros. ya. Pero al enterarse de que tenía una enfermedad terminal, decidió fusionar las dos cosas, sus dos pasiones, ¿Cómo? cometiendo el mismo crimen. Pero si era juez, No un crimen cualquiera. su obra maestra. Quería orquestar un asesinato múltiple, que fuera, a sus ojos, justo. Justo. Sí, castigar a aquellos culpables de muertes que la ley no había podido tocar. Él se veía a sí mismo como un instrumento de una justicia superior, casi divina. Vaya. Y bueno, hay que decirlo, disfrutaba enormemente con la caza humana, con el desafío intelectual de crear un misterio perfecto, irresoluble. Había un punto de sadismo, claro. ¿Y cómo lo planeó todo? La selección de las víctimas, las invitaciones, la isla. Parece imposible. Fue increíblemente meticuloso. Llevaba años recopilando información sobre casos impunes, gente que se había librado. Conversaciones casuales, recortes de prensa. Un trabajo de hormiguita. Total. Usó a Isaac Morris, a quien también consideraba culpable y merecedor de castigo, por cierto, Ajá. como intermediario, para comprar la isla de forma anónima, organizar las invitaciones, los suministros, todo. Y luego, claro, eliminó a Morris antes de que nadie llegara a la isla, para no dejar cabos sueltos. Con la famosa píldora. Eso es. Planificó el orden de las muertes según su retorcida escala de culpabilidad, de menor a mayor, según él. Y siguiendo la canción infantil, claro. Ejecutó las primeras muertes él mismo. Marston, Mrs. Rogers, MacArthur Rogers, Emily Brent. Pero entonces, ¿cómo siguió matando si en teoría él mismo fue asesinado a mitad de la historia? Lo de la marca en la frente. Ahí está su golpe maestro. El engaño definitivo. ¿A quién engañó? Al doctor Armstrong le hizo creer que él, Wargrave, era inocente, que sospechaba de otro y que necesitaban colaborar para atrapar al verdadero asesino. No me digas. Sí. Convenció a Armstrong para que le ayudara a fingir su propia muerte. El sexto negrito, el que se doctoró, ¿recuerdas? Claro, el que estudiaba leyes. No, ese era otro verso, creo. Así, uno se hizo juez y se quedó en la estacada. No, perdona, me lío con las versiones. Era el sexto, sí. Usó barro del jardín, una cortina de baño roja y un trozo de lana gris. ¿Para qué? Para simular la herida de bala en la frente, la toga de juez y la peluca. Un montaje teatral. ¿Y Armstrong, el médico, confirmó su muerte ante los demás? Pico el anzulo. Increíble. Así que, una vez muerto, tenía libertad total para moverse. Exactamente. Podía moverse por la isla sin levantar sospechas, eliminar a los siguientes. ¿Como Armstrong? A Armstrong lo citó de noche en los acantilados, con alguna excusa, y lo empujó al mar. ¡Qué sangre fría! Y luego manipuló sutilmente la situación para que los dos últimos que quedaban, Vera y Lombard, desconfiaran totalmente el uno del otro, hasta que se mataron entre sí. Bueno, Vera mató a Lombard. Sí, pero porque Wargrave dejó de Hellwalver de Lombard donde Vera pudiera encontrarlo fácilmente. Sabía que ella, aterrorizada y al límite, lo usaría. Jugó con su miedo. Y Vera, la última superviviente, ¿cómo encajó su muerte en el plan? La última estrofa dice, y se ahorcó, y no quedó ninguno. No la mató él directamente. No. Wargrave preparó el escenario final en la habitación de Vera. Una soga ya preparada, colgando del techo, y una silla justo debajo. ¡Qué horror! Sabía de la culpa inmensa que Vera arrastraba por la muerte del niño, de Cyril. Al encontrarse sola en esa casa llena de muerte y con el peso añadido de haber matado a Lombard, la visión de la soga tan preparada fue suficiente. La indujo al suicidio. Jugó con su psicología hasta el final. ¡Qué mente más retorcida! ¿Y su acto final? Escribir la confesión detallada, meterla en la botella, lanzarla al mar, para que algún día se supiera la verdad, pero dejando el misterio intacto para la policía. Quería que se supiera que él era el genio detrás. Claro. Y luego volver a su habitación y escenificar su propio asesinato, de forma que pareciera obra de otro y encajara con su muerte fingida previamente.
¿Cómo lo hizo? Utilizó un sistema muy ingenioso, con un cordón elástico atado al revólver y a sus gafas y a la puerta. Se disparó en la frente, donde tenía la marca de barro, y el elástico retiró el revólver lejos de su cuerpo. Para que no pareciera un suicidio. Exacto, creando la ilusión perfecta del misterio irresoluble. 10 cadáveres en una isla aislada, ningún asesino visible. El crimen perfecto. Es asombroso. O sea, recapitulando, la isla como trampa perfecta, la canción infantil como guión letal, la culpa oculta como criterio para elegir a las víctimas. Y el asesino disfrazado de víctima, y además de juez, impartiendo su propia y macabra justicia. Es que es una demostración total de la genialidad de Agatha Christie para construir estas tramas tan complejas y, sobre todo, para explorar los rincones más oscuros de la mente humana, ¿no? Desde luego. Y nos deja con una reflexión final, ¿verdad? La novela plantea un escenario donde la justicia, la oficial, la establecida, ha fracasado. Claramente. Y esto inevitablemente nos lleva a preguntarnos, ¿justifica ese fallo la aparición de una justicia paralela, vigilante, homicida, como la de Wargrave? Es una pregunta complicada. Mucho. La obra explora de forma magistral cómo se difumina esa línea entre víctima y verdugo cuando alguien decide tomarse la justicia por su mano, elegirse en juez y ejecutor. Y te hace pensar. Y quizás lo más inquietante de todo es que nos recuerda la capacidad para el mal, para la crueldad calculada, que puede esconderse detrás de una fachada de respetabilidad, de cultura, de justicia incluso. ¿Dónde termina la justicia y dónde empieza la venganza? Es una pregunta que sigue resonando mucho después de cerrar el libro.